Como cada año, la poesía se convierte en protagonista también en los cursos de la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en la ciudad de Baeza, y también como cada año vuelve a encontrarse con su alumnado y con este precioso marco de esta universidad, Juan Carlos Abril, que es el director de este curso. Este año la poesía se dedica a Francisco Brines. Vamos a descubrir ahora, con sus palabras, con lo que nos cuente, quién es este poeta valenciano. Muchas gracias por atendernos y dedicarnos este rato, Juan Carlos. Nada, con mucho gusto. Bueno, pues Francisco Brines es uno de los poetas más importantes del siglo XX, no solo español, sino en lengua española. Es un poeta fundamental eh, que se llevó además el premio Cervantes en el año 2020 y que, bueno, cuando lo recibió a los pocos días murió, lamentablemente. Pero bueno, es uno de los poetas más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX y un poeta, como digo, esencial, que no escribió mucho, pero que todo lo que escribió pues es de una altísima calidad. Hablamos con Juan Carlos Abril. Él es doctor por la Universidad de Granada, profesor de literatura española en esta universidad actualmente, y bueno, pues como podemos comprobar año tras año aquí en Baeza, de poesía sabe que ni les cuento. Francisco Brines, ¿qué tiene de especial la poesía de este autor? Bueno, pues Francisco Brines es un poeta que canta la vida, pero al mismo tiempo sabe que la vida se acaba. O sea, es un poeta que sabe disfrutar de lo que tenemos, del goce, de los sentidos, pero al mismo tiempo tiene una mirada nostálgica o elegíaca porque sabe que somos finitos, ¿verdad? Que somos mortales, ¿no? Es un poeta que sabe cantar la vitalidad de nuestra... Es un poeta optimista, pero también pues tiene esa especie de tristeza o melancolía, digamos, porque sabe bueno, pues Se acaba. incluso no solo que se acaba, sino que además pues dejamos de ser jóvenes, dejamos de vivir nuestro momento, empezamos el declinio de la vida. Aún así, en sus diferentes épocas, como por ejemplo en su libro El otoño de las rosas, cuando ya él era pues empezaba a ser un adulto ya, digamos, con cierta edad, pues a pesar de ello siempre fue un vitalista y cantó a la plenitud de la vida y al goce de los sentidos, ¿no? En temas, por ejemplo, ¿cómo? Bueno, pues uno de sus temas predilectos pues era el amor en toda su extensión. Él utilizó mucho el carpe diem, ¿verdad? Y era un gran conocedor de la tradición clásica, de la tradición española, de la tradición grecolatina. Bueno, es una manera de actualizar a los clásicos en su poesía, ¿no? Un poeta, un autor conocido, reconocido, con los galardones que ha obtenido, que se trae a colación este año aquí a la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en la que nuevamente le voy a preguntar, como el año pasado, a Juan Carlos Abril: ¿leemos poesía? Bueno, Francisco Brines decía precisamente que la poesía no tiene público, pero sí tiene lectores, y que en cualquier caso siempre había menos lectores de los que desearíamos, pero sí tiene cierto grupo de lectores. Bueno, la poesía no es un género de masas, o sea que bueno, tiene un núcleo, un grupo de lectores, y yo creo que se lee más poesía que nunca hoy en día. Pero bueno, tampoco, como digo, la poesía es, que te digo yo, no es reggaetón, ¿no? No es el reggaetón, ¿no? Bueno, el reggaetón tiene gran parte de poesía alguna en alguna de sus letras. Bueno, por supuesto, pero no es un género de No, masas. Y además, no, me refería a indudablemente. que no es un género de masas como el reggaetón, como los músicos, como que son géneros de Claro, masas. La poesía es un género como más minoritario. pero no más elitista. ¿Eh? Bueno, no tiene por qué ser elitista la poesía. Hablando de elitismo en el sentido cultural. Claro, Francisco Brines precisamente, él lo decía también, él reflexionaba acerca de no hacer oscuro el poema, de intentar que el poema pues sea claro, que sin rebajar los elementos de su calidad, ¿no? Sin rebajarle la calidad.
Bueno, yo creo que eso es lo que lo hace grande, ¿no? Que sin rebajar los elementos de calidad siempre ofreció un producto o un texto de mucha calidad, ¿no? Un texto de calidad que mucha gente, me imagino que Juan Carlos más que nadie habrá oído decir a la gente, bueno, es que yo no leo poesía porque hay gran cantidad de ocasiones en las que no la entiendo. Sí, bueno, la poesía yo siempre digo que es como las matemáticas. Si no sabes hacer sumas, No puede hacer ecuaciones. luego no puedes hacer ecuaciones. O sea que la poesía es un género que se tiene que ir cultivando, aprendiendo. Y bueno, pues es verdad que en la escuela, en el instituto, en la secundaria, pues puede haber cierta carencia de enseñanza de la poesía. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que se lee más poesía que nunca, lo cual indica algo en los procesos culturales de alfabetización y de educación. Bueno, pues no es una necesidad de primer orden, pero sí indica que esa demanda hoy en día de poesía, esa venta de poesía es pequeña, pero se vende, hay cierto mercado en España, pues bueno, eso indica que la gente tiene una necesidad que ya no es la de simplemente aprender a leer, sino que ya busca algo más, ¿no? ¿Qué tipo de alumnado es el que se interesa por este curso? Bueno, son alumnos que les gusta la poesía, obviamente, y hay desde jubilados hasta profesores de secundaria, desde estudiantes universitarios hasta de otros géneros, porque la poesía, como es un género transversal, pues por ejemplo tenemos bastantes médicos, por ejemplo, que vienen, médicos que son aficionados a las letras, que son aficionados a la poesía, Claro. al arte, y siempre tenemos los últimos años un núcleo de médicos en el curso. Bueno, y antes de terminar, Juan Carlos Abril repite cada año, es un enamorado de esta universidad, es un enamorado de esta sede, un enamorado de Baeza. Bueno, es que cómo no va a estar enamorado de Baeza, y esta sede es una maravilla. En el curso de poesía se dan cita varias cosas. Baeza, que es mucho Baeza, una buena propuesta académica y un excelente encuentro humano, ¿no? Porque se crea un clima humano, una atmósfera fantástica. Entonces, realmente, con todos esos ingredientes, Baeza es una ciudad muy amena para pasear, para salir a tomar algo, entonces, pues ahí se ha creado año tras año este caldo en el que pues la gente repite, ¿no? La gente repite y viene aquí entusiasmada y se va con las pilas cargadas, ¿no? Pues muchísimas gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias a ti, gracias.